Durante este video intentaremos explicar el concepto del lenguaje y algunos otros aspectos relacionados con el mismo. En primer lugar, encontramos el lenguaje que, según Ugalde 1989, es un sistema de signos utilizado por el ser humano para comunicarse con los demás o para reflexionar consigo mismo. El papel principal del lenguaje es permitirnos la interacción con los que nos rodean, como también el intercambio de información. El lenguaje también nos permite expresar nuestros sentimientos y, dependiendo de la forma en que lo usemos, podremos construir e interpretar el mundo de diferentes maneras. Este sistema de signos puede ser expresado por medio del sonido, como lo son los signos articulados, o por medio de gráficos, como lo es la escritura. Estas dos posibilidades de los signos lingüísticos corresponden a los dos usos del lenguaje que se denominan código oral y código escrito. En resumen, el lenguaje es un proceso que tiene una importancia indudable, ya que prácticamente es la base de la comunicación. Disciplinas como la lingüística y la comunicación han estudiado los distintos cometidos con que el lenguaje se usa por parte del ser humano, a los cuales se les denomina funciones del lenguaje. Por lo general, se han dado una función del lenguaje por cada factor de la comunicación que intervienen en el proceso. Dichas funciones del lenguaje son función referencial, representativa o informativa, función emotiva o expresiva, función apelativa o conativa, función metalingüística, función poética o estética, función fática o relacional. En este video te explicaremos la función referencial. La función referencial, también llamada representativa o informativa, se centra en el contenido del mensaje y la situación. Aparecen en aquellos mensajes en los que se informa de algo de manera objetiva. Es la función del lenguaje que da énfasis al factor contexto. Analicemos el siguiente ejemplo. Al salir de un banco, el ladrón pisa una cáscara de plátano, se resbala y cae en medio de la calle. El golpe que se ha dado en la cabeza es tan fuerte que da tiempo a que llegue la policía. Lo esposan y se lo llevan a la comisaría. Se roba demasiado tiempo y se trabaja poco. Si te pudiste dar cuenta, el ejemplo expone objetivamente la realidad del suceso y del mismo modo informa y expone los hechos sucedidos en dicho contexto, en este caso el de un robo en un banco. Según César 123-2017, la función referencial es la función que le damos a la lengua cuando queremos hablar de sucesos reales, es decir, hechos, datos y explicaciones objetivas tal y como son. Básicamente son afirmaciones y negaciones. Por ejemplo, Sigmund Freud murió en 1939 sería una afirmación y Brasil es un continente sería un claro ejemplo de una negación. Pero, ¿qué tienen en común estas oraciones? Cada uno de estos enunciados son sucesos reales y comprobables. De eso se trata la función referencial del lenguaje. A continuación veamos los siguientes ejemplos, los cuales nos ayudarán a comprender la función referencial del lenguaje. Cada gota del río es chocolate fundido de la mejor calidad. La cascada es lo más importante. Ahí se bate el chocolate y se mezcla para que sea más ligero. Por cierto, ninguna fábrica en el mundo mezcla chocolate con este método, mis niños. Y esa es toda la verdad. Como pudiste ver en la escena anterior de la película de Charlie, la fábrica de chocolate, se puede evidenciar cómo Charlie hace una descripción muy puntual y objetiva de la cascada de chocolate, diciendo información muy directa y objetiva acerca de dicha cascada. Una de las características de la oración en la función referencial es que es enunciativa, las cuales consisten en expresar algo concreto, informar o comunicar centrándose en lo que se dice, hecho que pudimos ver en dicha escena. Ahora veamos un segundo ejemplo. Nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las nazas luchando en el Cauca, por todas las mujeres reincorporadas, las niñas en Vera que han sido violadas, por las campesinas todas colombianas. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos.
Como se pudo ver en la anterior canción, esta tiene como finalidad transmitir de forma objetiva la realidad de algo que se vive repetidamente en el contexto colombiano, en donde se intenta exponer y expresar nombres de mujeres que han tenido que pasar por alguna situación o acto de violencia, muerte o abuso. Incluso se mencionan casos de niñas y violencia en comunidades indígenas del país. Y como último ejemplo, veamos el siguiente relato. La tarde del 30 de octubre de 2010, el joven universitario de Bogotá, Luis Andrés Colmenares, dudaba si acudir o no a la fiesta de Halloween en la discoteca Penthouse. Llegó a redactar una lista de pros y contras y en los pros escribió: arreglar el problema con Laura. Ella era una adinerada compañera de clase con la que salía desde hacía pocas semanas. Decidió ir. Varias fotos le muestran disfrazado de diablo y a Laura Moreno de Minnie Mouse, divirtiéndose junto a varios amigos. Horas después, el cadáver de Luis Andrés apareció en un río. Y así se inicia uno de los casos más mediáticos de los últimos tiempos en Colombia. Una de las características del tipo de texto que se emplea en la función referencial es que puede ser narrativo, expositivo o descriptivo. El relato anterior, publicado por la página web El País, nos permite evidenciar un escrito en donde se narra, se expone o se describe un hecho cometido de forma objetiva, en donde se mencionan los aspectos centrales de aquel hecho cometido. Así como se han planteado algunas funciones con respecto al lenguaje, también se han planteado algunos tipos, los cuales son lenguaje oral o fonético, lenguaje escrito, lenguaje icónico o pictográfico, lenguaje corporal o kinéstico. Aquí nos enfocaremos en el lenguaje oral o fonético. Según Corbis, el lenguaje oral es uno de los primeros tipos de lenguaje verbal que aparecieron en nuestra historia evolutiva. El lenguaje oral es una combinación de sonidos internos mediante el uso de las cuerdas vocales, utilizando para expresar nuestros sentimientos, en los que los sonidos se agrupan en palabras habladas. Una palabra hablada puede ser solo un sonido o un grupo de sonidos. Una conversación entre amigos, un discurso político, una entrevista para ser contratado en un trabajo o incluso las clases que te da tu profesor. Son ejemplos claros del lenguaje oral. Según Vigas, 1996, desde un punto de vista social, el lenguaje permite la comunicación entre las personas de forma que se convierte en un instrumento útil de socialización, a la vez que sirve para satisfacer las necesidades básicas, para expresar sentimientos, para regular el comportamiento de los demás, etc. Del mismo modo, Luria, 1980, como se citó en Vigas, 1996, dice que desde una perspectiva individual, el lenguaje oral funciona como un instrumento de codificación del pensamiento, permitiendo así organizarlo y del mismo modo ayuda a la reflexión y a la conceptualización. Este tipo de lenguaje permite que progresen las capacidades mentales superiores involucradas en los procesos de aprendizaje, como son la abstracción, la capacidad de análisis y la síntesis, la capacidad de representar a personas, objetos y situación más allá del aquí y del ahora. ¿Recuerdas el ejemplo de la película de Charlie y la fábrica de chocolate? Entendiendo el lenguaje oral como la capacidad para comunicarse verbal y lingüísticamente por medio de una conversación en una situación determinada y respecto a determinado contexto. Podemos ver evidencia de este tipo de lenguaje en relación con el ejemplo de Charlie y la fábrica de chocolate, ya que Charlie expone por medio de la voz y del habla información sobre un contexto. En este caso, la cascada de chocolate usa su capacidad de hablar para poder describir a los demás personajes de forma objetiva el lugar en donde se encuentran y es así como se pueden ver expuestos tanto la función referencial del lenguaje como el lenguaje oral. Te preguntarás qué relación existe entre toda esta información, y es que todos los aspectos que hemos considerado hasta aquí nos llevan a un punto de partida. La comunicación. A causa de que existe el lenguaje en nuestras vidas cotidianas, podemos llevar a cabo una comunicación, y es el proceso que nos permite transmitir e intercambiar mensajes. Para que haya una comunicación, no tiene que ser necesariamente por medio del lenguaje oral. Podemos comunicarnos por medio del cuerpo, por medio de la escritura y hasta por medio de imágenes. Solo es cuestión de que haya una relación entre un emisor y un receptor, es decir, alguien que genera y proyecta el mensaje y alguien que lo recibe. En conclusión, el lenguaje es un proceso de gran relevancia, ya que nos permite la interacción con los demás miembros de la sociedad en diferentes entornos de nuestras vidas.